Bienvenidos una vez a su refugio favorito para desentraumas-ar los secretos jugosos del mundo del espectáculo. Espero que es tu copyright N radiantes, listos para recibir la dosis diaria de drama, intriga y por supuesto chisme de primera. Porque hoy, mis queridos, nos adentraremos en un territorio que nos apasiona a todos, el amor, o ese bien, el posible resurgimiento de un amor que nos tuvo a todos en vilo. Lo adivinaron, hoy diseccionaremos hasta el último detalle de Demetuz Demir y Can Yaman. Rense fuerte porque la montao más menos arrusa de emociones es tú, a punto de comenzar. Rense porque no solo hablaremos de simples citas o encuentros casuales. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de especulaciones, análisis exhaustivos y por supuesto nuestros propios deseos de que estos dos tortolitos vuelvan a unir sus caminos. ¿Listos para esta aventura llena de rumores, pistas y teorías conspirativas dignas de la mejor novela turca? Porque yo solo estoy, y no puedo esperar para compartir todo lo que he descubierto con ustedes. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes, quiero recordarles lo importante que son para Mu. Si son nuevos por AQ, bienvenidos sean a esta familia de amantes del drama. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Y a los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo gigante y muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y trae copyright dándoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Sin ustedes, nada de esto será posible. Ahora con la energía a tope y el espíritu chismoso bien afinado, vamos al grano. Como ya saben, la historia de Demetuz Demir y Can Yaman es una de esas que nos atrapa desde el principio. Desde que los vimos compartir pantalla en Erkenci-Quay, esa chispa, esa magia, esa química innegable, nos hizo creer en el amor verdadero. Y no me digan que no porque todos y cada uno de nosotros, en el fondo, queríamos que esa pasión superíndice 3N traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Y vaya que lo hizo, o al menos eso parecua. Las miradas, las sonrisas CU superíndice 3 cómplices, los gestos cariu más menos osos, las fotos robadas. Todo apuntaba a que entre ellos había algo ese que una simple amistad. Los fans de todo el mundo enloquecimos, creando pubs de fans dedicadas exclusivamente a ellos, analizando cada uno de sus movimientos y más menos ando con el dúo en que finalmente confirmaran su relación superíndice 3N. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente, como un balde de agua fría, los rumores de crisis comenzaron a circular. Las apariciones juntos se volvieron esporádicas, las interacciones en redes sociales disminuyeron y la ilusión superíndice 3N de un romance perfecto se fue desvaneciendo. Copyright agua pasado. Por copyright el cuento de hadas se agua terminado tan pronto. Las teorías fueron muchas y variadas. Algunos apuntaron a las exigencias de sus carreras, ya que Can comenzó superíndice 3 a trabajar en proyectos internacionales y se mudó superíndice 3 a Italia, mientras que Demet se consolidaba como una de las actrices importantes de Turquía. La distancia, la falta de tiempo y los compromisos profesionales habrán hecho mella en la relación superíndice 3N, imposibilitando su continuidad. Otros pesimistas hablaron de diferencias irreconciliables en sus personalidades, de celos profesionales y de presiones externas que habrán terminado por dinamitar la pareja. Incluso se rumoreó superíndice 3 que la intensa atención superíndice 3N medio tica y la falta de privacidad habrán sido demasiado para ellos, llevándolos a tomar la difícil decisión superíndice 3N de separarse. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que durante un tiempo, la esperanza de verlos juntos se desvaneció superíndice 3. Cada uno siguió superíndice 3 su camino, cosechando con diéresis copyrights hitos profesionales y aparentemente dejando atru ese el pasado. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan. Y parece que esas cenizas, después copyright ese de un tiempo, han vuelto a encenderse. Porque atención superíndice 3N, chismosos, en las últimas semanas, los rumores de un posible reencuentro entre Demet y Can han resurgido con fuerza. Y no se trata de simples especulaciones al azar, sino de información superíndice 3N que proviene de fuentes cercanas a la pareja, de avistamientos confirmados y de pistas que, aunque sutiles, no han pasado desapercibidas para los observadores. La bomba estalló superíndice 3 hace unos días, cuando un famoso blog de Faru Ndula turco publicó superíndice 3 una fotografía tomada a distancia en la que se ve a dos personas cenando en un exclusivo restaurante de Estambul.
La calidad de la imagen no era la mejor, lo reconozco, pero muchos aseguraron que se trataba de Demet y Can. El restaurante en cuestión Superíndice 3N, conocido como la Esquina del Amor, es famoso por su ambiente romántico, su excelente cocina y sobre todo por la privacidad que ofrece a sus clientes. Según testigos presenciales, la pareja llegó Superíndice 3 al restaurante por separado, intentando pasar desapercibida. Sin embargo, los empleados del lugar los reconocieron de inmediato y confirmaron que se trataba de ellos. Durante la cena, se mostraron lídos y amables, conversando animadamente y compartiendo algunas risas. Al finalizar, se retiraron del lugar de la misma manera en que llegaron, por separado, intentando evitar ser fotografiados juntos. ¿Qué copyright significa todo esto? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Podrá ser simplemente una cena amistosa entre dos ex-compau más menos eros de trabajo que se reencuentran después copyright ese de mucho tiempo, para ponerse al día sobre sus vidas y proyectos profesionales. Podrá ser una reunión Superíndice 3N para discutir algún proyecto en común, como una película, una serie de televisión Superíndice 3N o incluso una obra de teatro. Hoy aquí es donde mi corazón Superíndice 3N de chismoso empieza a latir con fuerza. Podrá ser el inicio de una reconciliación Superíndice 3N amorosa. Analicemos el contexto. Ambos se encuentran en un momento muy dulce de sus carreras. Demet estuvo protagonizando una exitosa serie que ha batido copyright records de audiencia y es considerada una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Can, por su parte, sigue cosechando con diéresis copyright hitos en Italia, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de desenvolverse en diferentes copyright neros y formatos. Ambos han madurado, tanto personal como profesionalmente, y podrán estar en un punto de sus vidas en el que listos para darle una segunda oportunidad al amor. Han aprendido de sus errores, han superado sus diferencias y han comprendido lo importante que es tener a alguien especial a su lado. Además de ese, no podemos olvidar el factor Erkenci Kwai. Esa serie los unió Superíndice 3 de una manera muy especial, creando un vínculo indestructible entre ellos. La química que tenían en pantalla era innegable, y es muy difícil borrar ese tipo de conexión Superíndice 3N. A pesar de los altibajos de las discusiones y de las separaciones, es muy probable que sigan sintiendo algo el uno por el otro. Otro detalle que no podemos pasar por alto es el silencio que ambos han mantenido sobre el tema. Ni Demet ni Can han hecho declaraciones al respecto, ni han confirmado ni han negado los rumores. Y como bien sabemos los chismosos profesionales, el silencio otorga. Si no tuvieran nada que ocultar, podrán haber negado los rumores y aclarado que se trata simplemente de una amistad. Pero han optado por el silencio, alimentando aún de las especulaciones. Y aquí viene la parte jugosa de toda esta historia. He estado investigando un poco a fondo y he descubierto que la Esquina del Amor, el restaurante en el que supuestamente cenaron Demet y Can, tiene una reputación Superíndice 3N de ser un lugar mágico, donde las parejas se reconcilian, donde los corazones rotos se curan y donde los amores perdidos vuelven a encontrarse. Parece que el ambiente romántico, la excelente comida, la música suave y la privacidad que ofrece el lugar son el combo perfecto para reavivar la llama del amor. ¿Será una coincidencia? Yo no lo creo. Pero atención Superíndice 3N, chismosos, la historia no termina aquí. En los últimos días han surgido nuevos rumores que apuntan a que Demet y Can podrán estar planeando un nuevo proyecto juntos. Se habla de una posible película, una serie de televisión Superíndice 3N o incluso una obra de teatro. Imaginen la expectación Superíndice 3N que generará un proyecto protagonizado por ellos dos. Será uno con diéresis copyright sito asegurado, un fenu Superíndice 3 meno mundial que batirá a todos los copyright records de audiencia. Y aquí es donde la imaginación Superíndice 3N vuela libremente. Algunos, románticos, incluso se atreven a hablar de boda. Su copyright es una locura, pero son más menos ares gratis. Imaginen la boda de Demet Özdemir y Can Yaman. Será el evento de la más menos o cubierto por todos los medios de comunicación Superíndice 3N del mundo. Los fans estaríamos Superíndice 3 ricos, celebrando el amor de esta pareja que nos ha robado el corazón Superíndice 3N. Será un cuento de hadas hecho realidad, un final feliz que todos ansiamos. Pero volviendo a la realidad,
lo cierto es que no sabemos qué copyright deparará del futuro para Demet y Can. Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a cualquier novedad. Y por supuesto seguir alimentando nuestros instintos chismosos y disfrutando de cada rumor y especulación superíndice 3N. Así que mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son su superíndice 3 los rumores y especulaciones, así que no se lo tomen demasiado en serio. Lo importante es divertirnos y disfrutar del drama de la farándula. Para resumir un poco, hemos hablado de los rumores de un posible reencuentro entre Demet y Can, de una cena secreta en un restaurante de lujo, del silencio que ambos han mantenido sobre el tema, de las posibles razones por las que podrían estar juntos de nuevo, de un posible proyecto profesional en común y por qué copyright no, de una futura boda. Antes de despedirme quiero agradecerles de corazón superíndice 3NP. Por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles las noticias jugosas del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Demet y Can estén juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos protagonizar un nuevo proyecto? ¿Se imaginan una boda entre ellos? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo y cu copyright nemme cu copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright les interesa. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un favorcito. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 chismosos. Y recuerden, el chisme es el combustible de la vida.